era básicamente. Todo lo demás era un poco conocer cómo funciona nuestra aula virtual. Es una aula asincrónica, eso significa que se va desarrollando clase eh, sin, fuera de lo que sea cualquier tipo de modalidad que implique o presencialidad o contacto en simultáneo, ¿ok? Por esa razón se crean los foros, por esa razón también todas las comunicaciones oficiales que tengamos van a ser a través de la plataforma. Y nuestro grupo de WhatsApp nos va a servir sobre todo para poder reforzar las ideas o para poder reforzar ese avisito que envié y que veo que no están viendo. Yo les decía, por favor, revisen foro consulta, no se olviden de nuestra reunión, ¿ok? Pero oficialmente nuestro espacio, nuestra plataforma Moodle es, digamos, por esta modalidad que tenemos, es el medio de comunicación oficial entre nosotros. Y es donde voy a levantar también el video una vez que terminemos nuestra clase. Bien, teniendo en cuenta lo que dijimos, evaluación como un proceso, o sea, como digamos una herramienta que nos permita apuntar a la mejora continua. No se olviden de eso. Vamos a iniciar el proceso pensando en qué es lo que es la evaluación. Díganme un poco qué es evaluación. Por ahí escuché el término medir. ¿Qué es evaluación realmente para ustedes? ¿Pueden conceptualizarlo? Evaluación es un proceso continuo del aprender. Ok. Proceso. Ahí ya tenemos primer término clave. Hablas de proceso y ese proceso es de aprendizaje. ¿Ok? Así lo entendí, Georgie, ¿verdad? Sí, Dale. ¿Alguien quiere agregar algo más? Fuerza, fuerza. Ustedes ya dieron la evaluación del aprendizaje. Fuerza, fuerza, fuerza. Hola. Hola, hola. Díganme o paso ya. Va, así no. Emma, ¿saben qué? Ahí. ¿Me escuchan ahí? Con Acá eco, profe. prendí mi máquina porque no sé por qué no me funciona la webcam. Para darles chachá nomás, Profe, para mostrarles así tenés que chachá. silenciar en tu celular o en tu compu, tenés que silenciar porque se escucha el eco cuando suena del otro. Y a tu, Chachá les voy a dar. Ya Ya silencié silencié mi mi máquina. máquina, Pero pero igual igual nomás nomás por lo visto lo que que está está como loco. loco. Pero acá solamente aparecí para darles chachá. Contéstenme cuando les profe, hablo. no se Ahora te yo me voy. escucha. Ahora sí me siguen escuchando, ¿verdad? Para Ahora darles sí. chachá nomás, así, pues mi cara así. ¿A qué? Ya que luego aparece la profe bruja. ¿Está? Vamos a Bueno, verte, profe. y ya, y acabo de demostrarme, chicos, con un ruidazo ahí terrible. ¿Ok? Bueno, gente, evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación, una palabra clave que utilizó Georgina es proceso. Donde sí voy a hacer un ajuste es en aprendizaje. Digamos, hoy en día, cuando nosotros hablamos de evaluación, tenemos que entender que es amplio. No es solamente este proceso en el cual nosotros medimos el nivel de rendimiento del estudiante, porque si fuera eso, entonces estaríamos reduciendo la evaluación netamente al resultado de uno de los agentes que intervienen en el proceso educativo, de uno solo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de evaluación del aprendizaje, sí podemos, digamos, porque es como muy específico, concentrarnos en que buscamos el nivel, detectar o determinar el nivel de rendimiento que tiene el estudiante.
Pero hoy en día se entiende ya que ese nivel de rendimiento no depende única y exclusivamente de él, sino que existen otros elementos que entran en juego también y que no se pueden desconocer. Entonces, vamos a ir ajustando. No está mal decir que es evaluación del aprendizaje, pero sí es limitado cuando decimos que se trata solamente de, digamos, determinar el nivel de rendimiento en un proceso de aprendizaje. ¿Ok? Igual Profe, vamos, sí, quisiera acotar un poco algo, ya que acabamos de pasar la etapa justamente de evaluación sí. en los colegios y yo creo, o yo por lo menos me siento tan presionada de Mm, que tanto los padres como los directivos parece ser lo que le interesa solo es el resultado. así Y mismo. ahí es donde parece que el docente o sea, que yo por lo menos te sentís tan presionado que olvidas justamente ese amplio contexto que uno tiene que mirar para evaluar. Así mismo. Así mismo. Es la verdad, Georgie, o sea, por lo que estuve viendo en la presentación, varios de ustedes ya están hoy en día ejerciendo, ¿verdad? Am, y, o sea, están ejerciendo en aula. Ojo que creo que alguna vez yo conversé con ustedes sobre el perfil de salida del licenciado en educación y sabemos que aula es un aspecto o es una de sus salidas, pero no es su salida principal, ¿sí? Ahora, ¿qué elemento nos da estar en ejercicio y estar trabajando en aula? Nos permite ver esto que vos estás diciendo, Georgie. El nivel de presión social que se ejerce en el docente, los resultados que se esperan y cómo la sociedad omite el hecho de que muchos profesores están sacando plata de su bolsillo para poder, digamos, sostener el proceso educativo de los chicos, ¿verdad? Es como que todo el mundo espera demasiado del profesor y se olvida que el profesor no va a poder solo porque existe todo un sistema, así como dicen los derechos del niño, ¿verdad? La Constitución misma te dice, para que vos puedas garantizar digamos, el desarrollo integral de un niño, ¿verdad? Son responsables, en primer lugar, la familia, la sociedad y el Estado. En términos de educación, que es una de las garantías que tiene el niño, que tiene el adolescente para poder alcanzar su máximo potencial, digamos, desde el sentido de lo que dice la promoción de estos niños y adolescentes sujetos de derecho, cuando nosotros miramos a esa realidad, nos damos cuenta que por un lado la familia olvida que también es responsable del proceso educativo del niño. Y hoy en día esta pandemia y el confinamiento obligó a las familias a ocuparse de algo de lo que debían luego ocuparse ya. Y se espera que el docente haga malabares para poder, digamos, alcanzar las metas que se tienen definidas para este año. Porque siguen habiendo metas en un contexto diferente y metas que, digamos, bajaron su nivel de expectativa, pero siguen habiendo metas. Y yo sé, o sea, y me consta, Georgie, te comparto, creo que por ahí también había más profes, nos volvimos 24/7, ¿verdad? Yo ya me quedé con esa frase. Nos volvimos 24/7. Así que hay que sacarse el sombrero frente al maestro. Siempre lo dije y no porque yo sea educadora, sino que realmente es mucho, mucho lo que hay que hacer. Y el MEC, yo no sé si estuvieron ustedes participando. Una característica que tiene este confinamiento es que se están aplicando como estrategia, digamos, la socialización de muchas de las decisiones que se están tomando desde el MEC y el proceso de reflexión sobre esos asuntos antes de la toma de decisión se está haciendo de forma masiva a través de encuentros en plataforma, dentro de la plataforma Teams y también se está, digamos, en forma simultánea por Facebook Live, ¿verdad?
y todo lo que fue el proceso y decidir cómo se va a evaluar, la verdad que llevó, no sé, semanas, meses, creo, 2 meses más o menos, de encuentros entre representantes del ministerio, tanto directores de, digamos, de los diferentes niveles. Estuvo también el viceministro, estuvo también el ministro en varias ocasiones, todos conversando con respecto a cómo se va a evaluar, pero la respuesta concreta tardó meses en salir, ¿verdad? Mientras tanto, los profesores tenían que pesar con la presión de una sociedad que le estaba diciendo y cómo vamos a tener el resultado y cómo va a ser y cómo se le va a evaluar y va a pasar o no va a pasar de grado a mi hijo, qué va a pasar, ¿verdad? Entonces es muy complejo todo, muy complejo. Bien, gente, cuando hablamos de evaluación propiamente dicho, tenemos que entender que la evaluación es una actividad de gestión que nos va a permitir también planificar los procesos de formación en las instituciones educativas. Ahora, la práctica evaluativa en sí, ¿qué es lo que nos tiene que dar como resultado o qué nos tiene que, digamos, qué insumo tiene que dar? Tiene que reflejar cómo se está desarrollando la intervención educativa en los diferentes momentos y en los diferentes, digamos, espacios en el que se desarrolla la praxis educativa. ¿Ok? Entonces, hoy en día hablar de evaluación es hablar de una, digamos, de una actividad, no solo de una herramienta, hablamos de una actividad que está totalmente ligada a la gestión educativa y que ofrece insumos para la planificación educativa. Por lo tanto, el insumo que te otorgue tiene que darte información veraz y efectiva para una buena toma de decisión. Ese es, digamos, ese es el norte que tiene hoy en día la evaluación educativa. Vamos a seguir avanzando. Ahora, hoy en día nosotros estamos en un momento en el que se reflexiona continuamente sobre la racionalidad y funcionalidad que tiene la evaluación, pero se intenta, o al menos es el ideal, que se pueda tener esta mirada holística, es decir, una mirada desde los diferentes enfoques y desde los diferentes aspectos que intervienen en un proceso evaluativo. Se entiende también hoy en día que la evaluación tiene que ser planificada. No podemos pretender decir que evaluamos algo y así nomás a la Bartola pretender hacer las cuestiones. No funciona así. Tiene que ser planificado porque yo tengo que saber cómo voy a desarrollar ese proceso evaluativo, diseño, cómo voy a ejecutar ese proceso evaluativo, y la ejecución lleva, o sea, mientras que en el diseño yo estoy pensando en el cómo voy a hacer, voy a ir definiendo las estrategias, voy a ir pensando en el cuánto tiempo me va a llevar cada proceso o cada momento de ese proceso evaluativo. En la ejecución yo ya tengo que ver quiénes son los agentes que van a poder ejecutar, que van a realizar, que van a llevar a cabo ese proceso, quiénes intervienen, en qué medida intervienen, cómo lo hacen, ¿ok? En la ejecución. Y por último, todo ese proceso me tiene que llevar a obtener como resultado información que sirva de insumo para planificar. La evaluación como tal no, digamos, sobre todo tiene que ofrecer insumo cuando hablamos de evaluación educativa. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar que no haya quedado claro? No, profe. ¿Vamos bien? De mi parte, no. No hay nada. Ok, que levanten la mano. El resto también, porfis. Todo bien, Cantarles. profe. Si ustedes no me dicen todos sí, entonces yo voy a cantar. Y ahí fueron.
Hasta Profe, ahora todo bien, profe. bueno, Georgie, ¿qué me seguimos vas a decir? entonces. No, No, decime. la planificación, nomás hoy día que ya tenemos hecha, planificada por el MEC, Ujú. que también por un lado facilita y por otro lado también hay que mirar otra vez a tus alumnos para poder, si es factible, aplicar. Muchas veces también no se puede aplicar por lo que, por el contexto que están nuestros niños. Sí, o sea, un poco eso es lo que quería decir hace rato, Georgie, cuando dije, a veces como técnico uno tiene ideas maravillosas y escribe un montón, hasta de utopías parece, ¿verdad? Pero el que está ahí es el que puede decirte si es viable o no es viable lo que estás pretendiendo. Y sí hay una diferencia también, Georgie, y va para todos en ese sentido. Nosotros tenemos que entender que el sistema educativo en sí, específicamente lo que corresponde a los primeros niveles, nivel inicial, escolar básica, nivel medio, están totalmente ya diseñados y predefinidos, al punto que cada programa de estudio ya viene con competencias básicas definidas, con criterios de evaluación definidos y con indicadores ya también definidos. ¿Ok? Así como decís, Georgie, facilita el proceso, pero digamos, hay un punto en el que te ofrece la posibilidad de que puedas adecuar en un porcentaje, o sea, y te da un espacio y un porcentaje para que puedas adecuarlo a tu realidad. Entonces hay que ver, tenemos que ver en qué medida lo que te está pidiendo es ejecutable y viable, pero también tenemos que ver el otro lado, y es que hay un porcentaje dentro del diseño en el que podés incorporar y ajustar de acuerdo al contexto en el que te estás desenvolviendo. Bien. Em, ¿Para qué, digamos, o qué implica este proceso en el que yo tengo que considerar el diseño, en el que la ejecución tiene que estar, digamos, definida, en qué tiempos, y en el que tiene que haber un resultado, ¿verdad? Para que nosotros podamos ejecutar un proceso de evaluación, nosotros tenemos que tener en cuenta que primero que nada hay que organizar, acá nos dice elementos afectados, es como refiere el material de lectura que tenemos y que yo les cargué ya entre los materiales que ustedes tienen. Cuando les dice organizar los elementos afectados, lo que les está diciendo es que se tengan en cuenta quiénes intervienen y qué aspectos se van a evaluar. Es decir, voy a evaluar el proceso de aprendizaje, bueno, voy a evaluar el nivel de rendimiento, voy a evaluar dentro del proceso de aprendizaje las metodologías y las estrategias que se están aplicando, voy a evaluar el programa de estudio, voy a evaluar el proyecto institucional, voy a evaluar la capacidad de mis docentes, ¿qué voy a evaluar? O sea, entonces yo tengo que organizar claramente cuáles son los elementos que van a ser, digamos, evaluados, o cuáles son los agentes que van a ser evaluados digamos, en mi proceso evaluativo. Tengo que sistematizar las fases de desarrollo, es decir, tengo que tener definido, este es el tiempo que yo voy a aplicar para analizar la situación, para aplicar encuestas, a partir de la aplicación de las encuestas detectar exactamente qué puntos o hacia qué puntos voy a diseñar mi proceso. Este va a ser el tiempo en el cual se va a tener que ejecutar. Se va a ejecutar durante 2 meses, durante 3 meses, o se va a ejecutar al cierre de la primera etapa, al cierre de la segunda etapa, ¿ok? Temporalizar la secuencia planificada, es decir, exactamente en qué momento y qué actividad se va a realizar primero y cuál en consecuencia.
Y por último, asegurarme de que se cuente con los recursos que se necesitan para poder ejecutar mi proceso de evaluación. Esto es básico. Igual con el tiempo nosotros vamos a entrar en detalle de estos puntos porque estas bases que hoy así rápidamente estamos hablando es base estructural de un proceso de evaluación institucional. Igual, si yo lo voy a aplicar solo como proceso de evaluación de aprendizaje, que es un aspecto solamente de todo el quehacer educativo, finalmente estos mismos pasos yo tengo que ir igualmente viendo. Porque cuando digo organizar los elementos afectados, yo voy a estar evaluando las capacidades que, digamos, fueron desarrolladas por mis estudiantes y en qué medida. Sistematizar las fases va a tener que ver con el que yo tenga definido en qué momento voy a desarrollar qué unidad y cuál es la secuencia en que se va a ir desarrollando esas unidades y en qué tiempos voy a evaluar, cuándo voy a tener una diagnóstica, cuándo voy a tener una formativa, cuándo voy a hacer mis cierres, y voy viendo también la temporalización en ese punto. Y por último tengo que ver si va a estar un profesor, si vas a tener si tienes un evaluador, si va a intervenir también el orientador, si se cuenta con impresora o es el profesor el que va a tener que traer el material o el instrumento de evaluación, qué instrumentos se van a aplicar, quién va a diseñar. Todo eso tiene que estar previsto para un proceso de evaluación del aprendizaje. O sea, aplica la misma lógica. A eso es a lo que quiero llegar. Bien. Yo, por lo menos esta parte es lo que me gustaría cerrar con ustedes hoy. Porque nosotros dijimos que hay un término clave, o al principio yo les dije que se casen con una expresión que era mejora continua. Pero para que lleguemos a esa expresión de mejora continua, nosotros pasamos por un proceso de evolución de la evaluación. La evaluación es uno de los aspectos más, digamos, más jóvenes de la educación. Tiene más o menos un siglo de desarrollo, más o menos, ¿sí? Y antes de eso no era entendida como tal, o sea, no era como una parte específica de la educación en la cual uno podía especializarse. Hoy en día es una especialización dentro de la educación. La primera experiencia que se tuvo es conocida como la época pre-tayleriana. Ese tiempo coincidió con el momento en el que empezaron a surgir los test psicológicos. Ven, digamos, esos test en el que se empezó a medir el nivel de inteligencia, en el que se definía, por ejemplo, que tu nivel de inteligencia guardaba relación o con tu color de piel o incluso con tu género, o sea, todas esas cuestiones que, digamos, a través de la psicología empezaba a tenerse una idea de la medición y se entendía que a través de esa medición podría definirse y clarificarse la conducta del ser humano, por ejemplo, y las características de la personalidad y el nivel de inteligencia de una persona. Con esa época tiene que ver este primer encuentro entre la evaluación propiamente dicha como una parte de la educación y entendida, y ahí voy a utilizar el término que aplicaron hace rato, entendida sobre todo como medición, gente. En esa época se entendía, o sea, era la primera vez que se empezaba a intentar darle un sentido, o sea, un sustento científico a la evaluación. Se entendía que a través de las mediciones que se iban haciendo se iban a poder detectar diferencias individuales. Se entendía que, digamos, la aplicación de los instrumentos estaban todos sustentados en estándares, así como en la psicología esa misma lógica se aplicó en educación. Lo que se evaluaba se limitaba exclusivamente al nivel de rendimiento y no guardaba ningún tipo de relación ni con el currículum ni con ningún otro aspecto
o sea, no se tenía en cuenta ningún otro aspecto que interviniera dentro del proceso educativo. Y digamos, convengamos también que era un momento que ustedes recordarán cuando dieron pedagogía y cuando dieron historia de la educación, coincidió con el momento en el que se estaba desarrollando la educación bancaria. ¿Ok? Entonces se entendía que el estudiante era aquel al que vos le tenías que llenar de contenido en la cabeza y punto. O sea, el que intervenía, el estudiante no formaba, no era, digamos, entendido como un protagonista dentro del proceso, sino que la figura central era el profesor. Bueno, ese es el momento en el que empieza, digamos, a reconocerse la evaluación de manera oficial. No significa que no haya habido mediciones anteriores, pero como tal, como evaluación, surge en este tiempo, que es a principios del siglo, no, a finales del siglo XIX. Bien, luego viene la época tayleriana. Ralph Tyler es reconocido a nivel mundial como el padre de la evaluación. ¿Ok? Él es el primero que plantea que la evaluación es un proceso. En el punto anterior no se consideraba el proceso, se consideraba el cierre, el momento final, y de ahí se extraía el resultado, punto. Sin embargo, él ya empieza a decir o reflexiona y trae a colación esta reflexión también para toda la comunidad educativa, de que la evaluación en sí es un proceso, por lo tanto no tendríamos que estar limitando la revisión o los resultados no tendrían que estar medidos exclusivamente en el último momento del proceso educativo, sino que tendría que estar desarrollándose a lo largo del proceso. Él también empieza a plantear que no podemos hablar de una medición, que hablar de medición tan solo sería limitar lo que es realmente la evaluación. Entonces él, digamos, lo plantea como una recogida de información. Y ojo, no solamente con recoger información, sino con darle un valor a esa información. De ahí el tema de las calificaciones. También él fue el primero en plantear en que nosotros tenemos que evaluar en base o tomando como criterio los objetivos que fueron previamente establecidos. Y a partir de la recogida de información que hicimos, tomando como base aquellos objetivos que nos habíamos puesto al iniciar el proceso, con esa información emitir un juicio. O sea, es como que él empieza a darle un giro a lo que es evaluación. Y eso fue alrededor de los años 1940, 1950 más o menos. Después también él plantea que se tiene que tener en cuenta el proceso educativo para, en base a ese proceso y teniendo en cuenta que lo que se busca es un cambio en la conducta del estudiante, un cambio en la conducta no entendida desde el punto de vista psicológico, sino que entendiendo como que la educación genera un cambio en la persona. Entonces, tomar como referencia ese proceso instructivo y los objetivos que tienen ese proceso para en base a eso seleccionar qué tipo de contenidos vamos a desarrollar, qué tipo de materiales necesitamos, qué estrategias vamos a aplicar y qué tipo de instrumentos vamos a utilizar para evaluar el proceso. O sea, es decir, él empieza a darle mayor cientificidad a la evaluación, ¿sí? Y es como más abarcativo también. Algo que él también en este momento trae a colación y que en la época pre-tayleriana no tenía ningún sentido o por lo menos no era considerado, es el currículum. Él dice que se tiene que tener en cuenta el currículum y que el currículum, debe estar sustentado en los objetivos educativos y en base a eso debe de ser planificado. Y de esa planificación tiene que derivar otra vez tu evaluación. Es decir, no puede ser algo suelto,
tiene que estar dentro de un contexto y todo con un propósito específico y todo como dentro, digamos, o buscando la misma meta. Eso es un poco lo que él plantea. Por eso es considerado también, él tiene muchos materiales, es muy reconocido en el campo educativo. Yo supongo que le habrán estudiado luego en historia. ¿Le estudiaron ustedes a él? Sí, no, sí. No, no. No, profe, a él no. No, profe, a él no. Bueno, ok. Ahí tienen su fotito. Hola, díganle. Y empiecen nomás ya a anotar su nombrecito porque estoy segura de que en algún momento van a necesitar leer sobre él. Bueno, con Tyler, o a partir de Tyler y de esa mirada, digamos, como más abarcativa de lo que es evaluación, a él le deviene lo que se conoce después como una época del realismo, ¿sí? Y esta época del realismo guarda relación también con la aparición de una forma diferente de ver qué es lo que se tiene que evaluar. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede aquí? Se supera ya la idea de que para decir que algo o que la educación está dando los frutos que se espera, que va a ser suficiente con ver los resultados del rendimiento del estudiante. Y empiezan a plantearse que también es importante evaluar los programas educativos y el impacto que tiene ese programa en la sociedad. Los programas educativos vienen a ser el currículum, gente. Ahora, ¿con qué tiempo coincide esta nueva mirada? Aparece más o menos en la década del 80 con una, digamos, una insatisfacción del pueblo estadounidense con respecto a los resultados que estaba dando el sistema educativo. Y aparece todo un movimiento que, bueno, yo soy pésima con el inglés y si me escucha mi hija seguro que se va a burlar, pero es algo así como accountability, algo así, ¿sí? No, pero que básicamente quiere decir rendición de cuentas. Es decir, la institución está teniendo un presupuesto para su funcionamiento, un presupuesto otorgado por el Estado, y debe de responder a la sociedad con resultados válidos para la sociedad. Entonces, ese movimiento es digamos, con el que se inicia lo que nosotros hoy conocemos como evaluación de la calidad de las instituciones educativas. ¿Ok? Entonces, en esta época aparece ya la idea de que no es suficiente con que nosotros analicemos el nivel de rendimiento del estudiante para evaluar los programas educativos, sino que tenemos que evaluar a los profesores, tenemos que evaluar a la institución misma, tenemos que evaluar los contenidos desarrollados, tenemos que evaluar todo tipo de experiencia de aprendizaje. Así nomás, todo debe ser evaluado. Entonces también en este momento aparece esta idea de que necesariamente el proceso de evaluación debe estar articulado con los objetivos que se ha trazado el sistema educativo, o el programa, o la clase, o sea, en los diferentes niveles. ¿Se va entendiendo la diferencia en los momentos, gente? Sí, profe, Sí, profe. ahí también quiero acotar, profe, ahí también tener en cuenta la importancia del trabajo en equipo y Sí. muchas veces en las instituciones no se comprende esa palabra que parece tan fácil, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Bastante, bastante. Y en eso tiene que ver, George, con algo que hablé hace rato y me encanta luego que tu experiencia la puedas traer en aula, ¿verdad? Y va para todos y hablen porfis, porque si no esto es... Yo sé que yo hablo mucho, ¿verdad? Pero córtenme nomás y hablen ustedes también, ¿sí? Porfis.
pero estamos como que en un espacio en el que tenemos que reflexionar y tenemos que tratar de tener una opinión con respecto a lo que se nos va planteando, ¿verdad? Y en cuanto a esa necesidad de que esto se convierta en un espacio de aprendizaje colaborativo, ¿sí? Así como dice Georgie, el equipo hace la diferencia. Esto tiene que ver con las benditas habilidades blandas que hoy en día son el centro de lo que las empresas y de lo que, digamos, el sector empleador espera de las personas. Ya no es suficiente con que conozcas. Tenés que tener capacidad de trabajo en equipo. Ya no es suficiente con que conozcas. Tenés que tener resiliencia desarrollada. No es suficiente con que seas un magíster en un tema si no desarrollaste la empatía. Entonces, en gran medida hay ya, digamos, ciertas empresas y ciertos espacios en los que para contratarte te están diciendo si tenés o no tenés capacidad de trabajo en equipo. Fíjense un poco en los periódicos condiciones que están pidiendo para las personas que están solicitando empleo. Capacidad de trabajo en equipo. ¿Ok? Ahora, si yo no sé trabajar en equipo y, digamos, vamos a evaluar específicamente el aspecto del rendimiento del estudiante, posiblemente el hecho de que no haya hecho bien su trabajo, mi par profesional, el que me antecedió, eso va a afectar a la calidad de ese niño. Y ese par mío, como no me aguanta, no me pasó el informe de la situación de los niños. Entonces yo tampoco tengo suficiente información para poder ayudar a ese pequeño que necesita una atención diferente porque no desarrolló las capacidades, bueno, en este caso capacidades, si hablamos en primaria, las capacidades que debió haber desarrollado el año anterior. Pero no me aguanta a mí mi compañera. No me puede ver la directora, me odia. Entonces todo un problema se genera en este centro solo por eso. Y no se logra efectividad en el trabajo. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Alguien ya se rió por ahí. Yo. Pasa, profe. Claro que pasa. Tengo una amiga supervisora que me contó justamente que tiene uno de sus colegios donde los niños están saliendo analfabetos funcionales. Llegan a un 7º grado sin saber leer y sin saber escribir, incluso no llegan ni como funcionales, llegan analfabetos. Entonces, ese es un problema de los profesores, es un problema de los centros y es una situación de las experiencias de aprendizaje. Yo no puedo decir que es una cuestión de contenidos nomás, esto se puede trabajar. Entonces, si yo hablo de la poca eficiencia en los resultados, entonces tengo que revisar todo esto. El último punto en el cual estamos inmersos hoy es el conocido como la etapa o la época del profesionalismo. En este punto ya no me centro solo, o ya no se centra la evaluación solo en los objetivos del proceso educativo, sino que también entiende que los resultados de la evaluación tienen que permitirme o me sirven de insumo para la toma de decisiones. Hay también una crítica constante a este paradigma científico positivista en el que, digamos, la evaluación es entendida como medición, exclusivamente como medición. La idea hoy es que la evaluación es un proceso mediante el cual recoges información
que te sirve de base para la toma de decisiones en la gestión y para la planificación que te permita alcanzar o desarrollar una mejora continua en las diferentes esferas en las que se desarrolla el quehacer educativo. Y, digamos, y se intenta tener como una mirada más cualitativa que cuantitativa. Ese es el momento en el que estamos ahora. Ahora, eso dice la teoría. Vamos a ver cómo estamos en la práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, ahora yo voy a lanzar mi proceso de evaluación de clase. Gente, ¿cuáles son las etapas entonces de, digamos, las etapas en las que se fue desarrollando la evaluación? Chaque. La planificación, No, las etapas, digamos, ah, las épocas. Vamos a decirle épocas, así a lo mejor le suena más. épocas, ahí sí. ¿Cuáles son esas épocas? La taileriana no era una, profe. Esa es una. ¿Cuál le antecede? Eso no me acuerdo porque era algo con P y es difícil. Pero si ya te acordaste de la taileriana, la P la agregás y ya estás con casi todo el término. ¿Cuál es? No me acuerdo. Algo así, pero no me acuerdo. Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Hablo mucho y no enseño nada, parece. A ver, gente, díganme. Ay, justo yo ese no anoté. Ya le voy a dar. Hablaba de la racionalidad funcional con una mirada holística. No, en realidad, hoy hablar de evaluación es lo que nos tiene que llevar a buscar o a reflexionar desde la racionalidad, ¿sí? Con una perspectiva holística, ¿ok? Pero si yo voy a las épocas, las etapas en las que se fue desarrollando la evaluación como la conocemos hoy, tenemos primero que nada una etapa pre-taileriana. Pre-taileriana. Ahí me acuerdo. ¿Viste que era fácil? Bueno, una segunda etapa que es la La taileriana. La taileriana. taileriana. ¿Ok? Entonces, una pre-taileriana en el que la evaluación era sinónimo de medición. Punto. Esa era la esencia. Evaluación es igual a medición. Yo mido. ¿Qué mido? El nivel de rendimiento del alumno. Considerando el tiempo en el que se desarrolló la época pre-taileriana, resulta que coincidió con la época en la que, digamos, se desarrollaba una educación bancaria. Estamos hablando del momento en el que se dio la explosión industrial, ¿sí? Y en ese momento, digamos, solo se evaluaba el rendimiento del estudiante. Después viene la etapa taileriana, que es el papá de la evaluación, ¿ok? Y este señor le da como un sentido más completo y dice, no, tenemos que mirar el proceso, no podemos reducirnos solo al resultado, tenemos que mirar el proceso para ver y para poder evaluar realmente, para que tenga sentido la evaluación. Y empieza a plantearse también que no puede estar suelto, no puedo solo, digamos, no puedo desconocer cuáles son los objetivos, no puedo desconocer el programa ni el currículum. Viene otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? Ya tenemos la El pre-taileriana y la realismo. taileriana. Viene el realismo. Aquí hay un despertar y estamos hablando de que se empieza a cuestionar y todo este movimiento surge en Estados Unidos. De hecho, Taylor es estadounidense y en el que ellos se cuestionan y dicen, esperen que el sistema educativo no está dando los resultados que yo espero. Vamos que, dale que voy a hacer ya tipo, ¿cómo que se llama ese grupo paraguayo? Voy a cantar como ellos. Bueno, lo que sí que dice, ya basta, aquí no es suficiente, no nos están dando los resultados que esperamos. Y aparece ya esta idea de rendición de cuentas que hoy en día es
es uno de los enfoques de evaluación que vamos a dar la siguiente vez. Y por último, se llega ya a una etapa profesional en el que decimos, señoras, no es suficiente con que nosotros evaluemos de la forma en que estamos evaluando. Y bueno, vamos a empezar a considerar todos los aspectos y vamos a entender que los insumos que obtengamos a partir de ahora van a ser exclusivamente para tomar decisiones que nos permitan contribuir a una mejora continua en el quehacer educativo. Resumen. Ahora sí ya está. ¿Se entendió? Profe, Señora, hasta aquí tengo una llegamos. consultita. Te escucho. Bueno, las etapas de la evaluación, o sea, etapas por decirlo así, serían taileriana y el realismo. Y después de eso nombraste dos más. Eso entraría, Profesionalismo. Ese es el último. eso entraría también como sus etapas o serían Sí. solamente unas fases. No, son etapas. Ah, En entiendo. el ¿Puedes volver a repetir el nombre, profe, porfis? profesionalismo es el último. 4 nomás son. ¿Sí? Ok, Pre-taileriana, taileriana. ¿Hasta ahí ahí está. vamos bien? Sí, hasta realismo tenía, pero después nomás no Realismo y entendí si... profesionalismo. Ya, ya. Profesionalismo ya viene a ser más o menos en este periodo, a partir del 2000 más o menos. Ok, ¿Ok? ya. Es más como Sí. lo entendemos hoy. Aquí, entre los materiales que yo les compartí, ustedes tienen esta de Flor Cabrera, es en base a la que desarrollé esta presentación que usted... No, no es la de Flor, la de Ruiz Díaz. Perdón. Esta de José María Ruiz Díaz es a partir de la cual desarrollé este material. Entonces ustedes pueden fijarse aquí y aquí van a encontrar todo el proceso. ¿Ok? Después hay un material súper lindo que les voy a mostrar. Evaluación educativa de Redalic. A ver, esta creo que es. Conceptos, funciones y tipos de evaluación, súper interesante. Ustedes aquí van a tener los diferentes tipos de evaluación, que es nuestra próxima clase. Recuerden que nuestra modalidad o nuestra estrategia es aula invertida, lo que significa que ustedes ya tienen que venir leídos. Entonces eso va a facilitar nuestro trabajo. Después tienen aquí este material de Redalic, que es un artículo. Aquí ustedes tienen los sistemas educativos de evaluación educativa, y un poquito más adelante tienen también los diferentes momentos en el que se fue desarrollando, y en base a esto ustedes van a hacer sus resúmenes, y parte de su resumen es hablar de las diferentes etapas en las que se desarrolló la evaluación, para que la conozcamos como se la conoce hoy. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Está. Acá hay otro material. Me encanta, sí. Este material es súper lindo. Aquí ustedes tienen qué es y cuáles son los periodos y cuáles son los modelos. Y tienen todito también, la etapa taileriana, etc. Todo está acá. El concepto de evaluación y compañía. Okidoki. Funciones. Uy. Periodos. Acá tenés pre-taileriano, taileriano, realismo y profesionalismo. ¿Está? Y bueno, espero que haya sido Pero, provechosa la clase de hoy. sí, una consulta, profe, antes. Escucho. Entonces tendríamos que leer todos esos materiales otra vez y en base a eso hacer un resumen. Así mismo, en el que pueden aplicar pueden aplicar incluso esquemas. ¿Ok? Como te Sí, resulte. sí. ¿A mí de qué me sirve?
a mí me sirve para verificar que efectivamente vos estás leyendo los materiales y que estás interpretando los materiales. ¿A ustedes para qué les sirve? Para asegurarse de que están comprendiendo los materiales, interpretando los materiales y vienen con sus dudas concretas si siguen habiendo dudas a pesar de la lectura. ¿Está bien? Sí. Está bien, profe. Y la fecha de, así ya anoto, porque, El para 24. mirar la El fecha, 24. la fecha de entrega, El 24. el Unidad 24. 1. Sí. Dale, gracias, profe. Pregunto, ¿quieren que nos encontremos el próximo martes? A mí me gustaría. A mí también, profe. A Ok, mí también, profe. A mí me dale. gusta más así, profe. Eh, Bueno, porque así nos obligamos a A seguir acabar la también. clase. Sí, dale. ¿Está? Quedamos así entonces, ¿sí? Próximo martes nos encontramos a las 7. ¿Está? Dale, profe. dale, Dale. profe. Gracias. Muchas Gracias a gracias. Muy vos. interesante la clase de hoy. Ay, qué Gracias, gusto, qué profe. suerte. Dale. Que estés Profe, Profe, bien. cualquier Sí, André. cosita. Sí, André. Si la profe Celsa se pone en comunicación con nosotros y nos dice que quiere tener una conferencia con nosotros también, te voy a comunicar. Dale. Genial. Porque finalmente nuestra clase, o sea, si vamos a ir a la que a nosotros nos corresponde por horario, es recién a las 8 luego. De Sí, 8 a 10 profe, ni es por nuestra eso. clase. Híjole. Complicadito el horario. Bueno, está chicos, yo estoy pendiente entonces de la confirmación en términos, o sea, oficialmente nos estaríamos viendo, excepto que la profe Celsa organice con ustedes una videoconferencia. ¿Está? ok. Profe, Dale. una consulta. Escuchen de ti. El tema del esquema es opcional Es opcional. porque nada más porque ahora mismo como no tengo compu me complica hacer el esquema en mi teléfono. Dale, sin problema, es opcional, pueden hacerlo. O sea, yo ahí lo que les hice fue una sugerencia de qué puntos les vendría bien desarrollar en esquema porque al graficar es más sencillo. Ujú, entiendo. Sí, solo por eso. Dale, dale, ¿Está? gracias, profe. Dale, que tengan un buen resto de la noche. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Dale, nos Gracias, vemos. Hasta luego, profe. profe. Chao, chao. Saludos, que estén Chao, bien. chao. Chao.